El mundo está lleno de cosas maravillosas. O sea, todo el tiempo están sucediendo milagros, todo el tiempo está sucediendo magia divina ante nosotros, a nuestro alrededor, pero no somos capaces de percibirla, no es capaz de revelarse ante nuestros ojos simplemente porque no tenemos la suficiente estatura espiritual para poder llegar a percibirlo. Pero ese mundo es maravilloso y está ahí, oculto, pero está ahí. No voy a decir de que está esperando a que nosotros podamos verlo, solo sé de que todos vamos a llegar a poder verlo, todos vamos a poder percibirlo, ante todo se nos va a revelar, simplemente que la mayoría de nosotros está llegando hasta ese punto es por medio del sufrimiento y de la agonía, o sea, cuando el dolor sea tanto de que la persona pueda ver las cosas con claridad, y esa no es la idea. Porque lógicamente existen caminos en los cuales uno puede lograr este nivel de estatura espiritual y este nivel de claridad para percibir esas cosas ocultas a los ojos desde la armonía, sin dolor. Así que si a ti te interesa lograr que ese mundo maravilloso, mágico, milagroso se revele ante ti, sin el dolor implícito que la mayoría de las personas tienen que atravesar para poder percibirlo, este es un episodio que deberías de escuchar, entonces vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 292. Momento en que se publica este episodio es el día martes 12 de julio del año 2022. Y como lo dijimos al principio, nos espera un episodio en el cual vamos a ver ese mundo maravilloso, mágico, milagroso que está a la vista de todos, pero que no se revela porque las personas no tenemos la suficiente estatura espiritual para percibirlo. Para entender todo esto mejor y aprovechando de que estamos en la porción de la Torá Jucat o que estamos estudiándola esta semana, quiero remitirme a dos historias que aparecen precisamente en esa porción y que nos dan a entender mejor esta parte de ese mundo oculto. Y la primera tiene que ver con Moisés y la roca, porque en ámbitos religiosos normalmente se dice que esta historia fue la razón por la cual Moshe se le prohibió la entrada o el ingreso a la tierra prometida, ya que poniéndonos en contexto, lógicamente, la hermana de Moshe, Miriam, había muerto. Y Miriam, pues, era la persona cuyo mérito había hecho que apareciera un manantial de agua y que todo el tiempo lo siguiera durante el trayecto en el desierto. Al morir Miriam, la tierra se tragó ese manantial de agua y pues obviamente no tenían agua para beber el pueblo y el pueblo tenía sed. Se empezó a quejar con Moshe, se empezaron a quejar y a quejar hasta que Dios le dice a Moshe de que vaya y le diga a la piedra de que dé agua para que la gente pueda acceder al agua. Moshe hace tal como le dice Dios y él ve que la piedra efectivamente empieza a dar agua. Sin embargo, las personas no son capaces de verlo. Y ahí es donde Moshe se da cuenta de que ellos no están a la estatura espiritual para poder percibir ese milagro y por lo mismo le da un golpe a la piedra y en el momento en que le da el golpe a la piedra, la gente empieza a ver que el agua sale de la piedra. Entonces, la gente religiosa dice que el castigo de Moshe de no entrar a la tierra prometida fue porque desobedeció a Dios, ya que Dios le dijo que le hablara a la piedra y no que le pegara. Entonces, al pegarle a la piedra, pues se ganó el castigo de no entrar. Sin embargo, eso no es cierto, porque Moshe no es que haya desobedecido al pegarle a la piedra, sino que se dio cuenta de que esta gente, este pueblo de Israel en ese momento, no estaban a la suficiente estatura espiritual para percibir el milagro de que la roca o el peñasco estuviese dando agua simplemente al decirle que diera el agua. La gente en ese momento necesitaba una acción física para poder percibirlo. Entonces Moshe, al pegarle a la roca, lo que hizo fue cerciorarse si de verdad lo que necesitaban era una acción física para poder percibir el milagro. Recordemos que fueron 2000 años de sacrificios, o sea, de acciones físicas para poder hacer espiritualidad. La gente cuando tenía algún tipo de problema o quería hacer alguna ofrenda y demás, siempre tenían que llevar un sacrificio, siempre tenían que llevar una ofrenda porque la acción física era necesaria. Y esa acción física fue necesaria hasta la destrucción del segundo templo de Israel, cuando empezó una era de la liturgia. Entonces en esa era necesario el hecho de orar, de decir o recitar ciertos versículos o ciertas oraciones, de decir las bendiciones, en fin.
Era necesario eso, pero esa época también ya se acabó. Fueron 2000 años, ya se acabaron y estamos hoy en día en una época en la cual el pensamiento es lo único que se necesita para hacer trabajo espiritual. Y el pensamiento principalmente en la motivación inicial con la cual nosotros realizamos las cosas. Pero bueno, volviendo al tiempo en el que esta gente no tenía la estatura espiritual, pues lógicamente se le negó la entrada tanto a Moshe como a Aarón, porque Aarón también era capaz de ver que el peñasco o la piedra era capaz de dar agua sin necesidad de una acción física. A ellos se les negó esa entrada por el bien del pueblo, porque el hecho de que ellos necesitaran la acción física, ese pueblo de Israel necesitara que Moshe le pegara la piedra, es la mentalidad de ver para creer. Y muchas personas, aun cuando ya estamos en un nivel de espiritualidad más evolucionado, hoy en día siguen necesitando esa parte del ver para creer, esa mentalidad de ver para creer, porque si no, no lo creen. Y esto lo podemos ver reflejado fácilmente cuando uno entra a redes sociales y se pone a ver que las personas que están en ese mundo de acción y lo hacen de forma atractiva son los que tienen más seguidores que de pronto los maestros de espiritualidad. Los maestros de espiritualidad, a uno que le vaya bien, 100,000 seguidores. En cambio, no sé, una chica que hace fitness y que todo el tiempo está en bikini o haciendo ejercicio o alguna cosa así, millones de seguidores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en este mundo todavía siguen en ese nivel espiritual donde se necesita la acción física para entenderlo. Entonces, si no son capaces de ver algo, no pueden percibir la belleza más allá de lo físico. Como Moshe y Aarón estaban en un nivel espiritual superior al pueblo, si ellos dos hubiesen entrado a la tierra prometida, o sea, si hubiesen entrado en contacto con Jerusalén, dada la energía o el nivel espiritual que ellos tenían, eso hubiese causado de que hubiese caído un juicio severo sobre las personas y si hubiesen muerto todas las personas que no estuviesen al nivel. Entonces hubiese muerto la mayoría del pueblo y por lo mismo hasta Moisés prefiere no entrar a la tierra prometida, dado eso. Porque Moshe en el fondo sabía que en el momento en que él le dio el golpe de la piedra o que se lo iba a dar, ya iba a quedar condenado de que no iba a entrar. Pero era porque la única forma en la cual él podía entrar a la tierra prometida era que el pueblo estuviera en cierto nivel espiritual. Y él nunca le dijo al pueblo de que era culpa de ellos de que él no podía entrar a la tierra espiritual. O sea, en ese momento Moshe les estaba pidiendo un salto cuántico, un salto evolutivo a nivel espiritual que el pueblo no dio y que le tardó muchísimos años después de dar al pueblo. Pero él lo hizo o no les dijo que era culpa de ellos básicamente porque él era el líder. Y él prefirió hacer como ese, entre comillas, sacrificio de no ingresar porque amaba a su pueblo y sabía que si ingresaba con ellos, tanto él como Aarón, muchos de ellos iban a morir. Cualquiera puede decir fácil, ¿no? Hubiese sido mejor de que todos hubiesen ingresado y que se muera el que no estaba a la estatura. Lógicamente no se iba a morir todo el pueblo, pero gran parte del pueblo sí se iba a morir porque ellos estaban en ese nivel bajo espiritual. Pero bueno, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Que esta historia nos dice que es una buena oportunidad para que nosotros podamos aceptar que muchas veces la magia no se revela o la magia que no se revela ante nuestros ojos no significa que no existe. Entonces no hay que esperar a una acción física o a que pase algo que nuestros 5 sentidos sí puedan percibir para entender de que hay algo que existe. De hecho, el Zohar nos dice de que si las personas o los seres humanos fuesen capaces de ver todo lo que se tapó o todo lo que está cubierto detrás de un velo espiritual, las personas se asustarían. O sea, en este momento alrededor tuyo hay entidades, no voy a decir que demoníacas o malvadas, no, simplemente hay entidades, hay paquetes de energía alrededor tuyo que si tú fueses capaces de verlas, te asustarías. O sea, si en este momento ante ti se te revelara un ángel, probablemente te daría un paro cardíaco porque lo que verías sería tan impresionante que te asustarías. Y fue una protección para los seres humanos el hecho de que pusieran ese velo para que nosotros no pudiésemos ver. Porque, repito, alrededor nuestro en este momento, en el donde estamos, hay entidades, hay paquetes de energía, hay cosas en el mundo espiritual que no somos capaces de ver, pero si las viéramos nos llevaríamos un susto increíble. De hecho, hay una película que creo que se llama Otto Thomas, de que el muchacho o el protagonista tiene la capacidad, una capacidad psíquica de poder ver esas cosas del plano espiritual, entonces él es capaz de ver muertos, él es capaz de ver algunas entidades arcontes, bueno, es interesante la película en ese sentido, de que él tiene esa capacidad psíquica de poder ver más allá del mundo de la acción, de ese mundo en el cual nosotros estamos inmersos. Entonces, para poder entrar en esa conciencia en el cual seamos capaces de percibirlo, seamos capaces de verlo y que se revele ante nosotros esas cosas que en este momento están pero que no podemos ver, hay una lectura en la Torá especial para eso que si se lee con conciencia nos permite eso.
Porque, como te dije, esas cosas están pasando alrededor en nuestro momento, simplemente que no somos capaces de percibirlas porque nuestro subconsciente no la ha puesto en el punto de mira o en la atención suficiente para que seamos capaces de entenderlo. Es como cuando las personas se compran unos zapatos rojos. Antes no veían ni se fijaban de que las personas tenían zapatos rojos, pero después de comprarse los zapatos rojos ven que muchas personas en la calle tienen zapatos rojos. Por fin son capaces de verlo, pero porque le pusieron atención a eso. Se decía que los mismos indígenas o los aborígenes que estaban en América antes de la llegada de Colón no fueron capaces de ver las naves porque no sabían que era una nave, entonces no lo traían en la conciencia, así que cuando vieron las naves acercarse, pues no le pusieron cuidado porque no entendieron qué era eso. Entonces no pudieron percibir la llegada de estos conquistadores porque no entendían, no estaban al nivel de comprender eso en su subconsciente. Así que muchas veces nos puede pasar a nosotros de que todo ese mundo espiritual simplemente no lo podemos percibir, es porque no lo traemos al subconsciente, no lo tenemos en atención. Pero no sé si te has dado cuenta que conforme tú evolucionas y te elevas a nivel de conciencia, pareciera que eres capaz de ver por qué le pasa a las personas tal cosa, puedes entender por qué hay ciertas consecuencias en la vida, como que hay un nivel mayor de entendimiento que te permite percibir esas cosas ocultas para la mayoría de las personas. Ahora, ¿cuál es esa lectura que te permite acceder o a percibir eso si la realizas con la conciencia suficiente? Precisamente es en esta parashá de Juká o en esta porción de Jucat, y es la tercera lía o la tercera lectura, la cual va desde el capítulo 20 de Números, versículo 7, hasta el versículo 13. Estos 6 versículos nos hablan de esta historia, si la leemos literalmente, de que Moshe le pegó a la piedra y dio agua y bueno, ahí fue condenado a no entrar a la tierra prometida. Y obviamente, si la lees, ojalá en las letras hebreas, aunque no sepas leer hebreo, que simplemente las escanees, si lo haces con la conciencia de conectarte, de que esta es la oportunidad para ver ese mundo que aún no somos capaces de ver, esta lectura te ayuda a llegar a ese punto, te ayuda a revelarlo. Entonces, repito, capítulo 20 de Números desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Léelo con esa conciencia, o por lo menos escaneas las letras hebreas con esa conciencia para poder acceder a ese mundo nuevo. Esta era la primera historia de la porción y ahora vamos a la segunda, la cual estaría en la quinta lectura. O sea, ya vimos la de la tercera lectura, ahora vamos a ver la de la quinta lectura. Hay que entender que en la quinta lectura hay 2 o 3 historias aparte de esta. Entonces, prácticamente en la quinta lectura está al final la historia, pero de todas maneras aplica lo mismo. Si leemos esa quinta lectura, que ya te digo qué versículos y qué capítulos son específicamente, con cierta conciencia podemos acceder a eso. La historia va de que el pueblo de Israel, por el agua y por varios sucesos, se empezaron a quejar y hablar mal de Moshe. Porque en cuanto al agua, se quejaban del agua y querían que les dieran agua porque tenían sed, y aunque no se estaban muriendo de sed, simplemente tenían sed. Entonces volvieron los mismos remilgos, comentarios, quejas, y hablaron mal de Moshe. Eso hizo que se desatara una plaga de serpientes que empezó a matar a mucha gente en el pueblo de Israel. Y cuando los picaban las serpientes y los estaba matando el veneno de las serpientes, ellos le pidieron a Moshe de que por favor los curara, de que pidiera para que se detuviese esa plaga. Entonces Moshe le pidió a Dios y Dios le dijo que cogiera una lanza, empuñara una lanza y le pusiera una serpiente de cobre para que todas las personas que vieran la serpiente de cobre se curaran al instante. Entonces, esta es una bonita historia en el sentido de que en la anterior la gente no fue capaz de ver el milagro sin necesidad de la acción física, o sea, de que Moshe le diera el golpe a la piedra. Aquí sí son capaces de sentir el milagro sin necesidad de la acción física, porque solamente tienen que ver la serpiente de cobre en la lanza, que si lo vemos hoy en día, ese es el signo de la medicina. De aquí surge ese signo de la medicina. Ellos simplemente al ver el signo, sin necesidad de hacer el proceso de sacarle el veneno a la serpiente para crear el antídoto e inyectárselos, sin necesidad de limpiar la herida ni nada, simplemente mirando eso, son capaces de curarse. Y en ese punto sí fueron capaces de ver que la solución al problema era metafísica y que no había necesidad de una acción física, o sea, de que hubiese una atención médica, de que hubiese la inyección del antídoto, que no hubiese eso, sino que la solución al problema era metafísica. O sea, aquí sí funcionó el nivel de conciencia, pero con la roca y el agua no. Es un poco extraño porque no es que haya pasado mucho tiempo entre una y otra. Ahora, la razón por la cual fueron capaces de ver el milagro sin necesidad de la acción física es porque, infortunadamente, la gente necesita estar en una situación extrema para poder aceptar las cosas. Necesita pasar por gran dolor, por gran sufrimiento, incluso por la agonía misma de la posibilidad de la muerte para poder verlo.
Y por eso es que muchas personas cuando ya están en su lecho de muerte son capaces de ver la vida con toda claridad. Si tú tienes la posibilidad alguna vez de hablar con una persona que está a punto de morirse, o sea, que ya sabe que sus días están contados, le quedan 4 o 5 días o le quedan unas horas de vida y lo sabe y sabe que se va a morir, ese es el momento de mayor sabiduría de esa persona, porque ya no hay tiempo para nada más, ya no hay tiempo para dudas, ya no hay tiempo para quejas y pueden ver la vida desde otra perspectiva. Es más, ya lo hemos dicho en otros episodios que el rey David describió a la muerte como una entidad que cuando se le presentaba a la persona estaba compuesta de ojos, o sea, la silueta de su cuerpo era puros ojos y lo que hacía era mostrarle a la persona cómo veía su vida durante el tiempo que estuvo vivo y cuando la persona se dio cuenta de la manera en la cual vio la vida, decide tocar una espada que lleva a esa entidad de la muerte, que la punta tiene veneno, decide tocarla por voluntad propia y morirse para poderlo intentar en una próxima reencarnación. O sea, cuando estamos en el borde de la muerte, ya cuando ya no hay nada que hacer, es cuando vemos las cosas con claridad. Y muchos por eso llegamos al punto de poder percibir las cosas y la magia de la vida solo hasta estas situaciones extremas. Pero como lo dijimos al principio, hay maneras de lograr esto sin necesidad de sufrimiento, sin dolor, sin agonía, sino desde la armonía misma y desde una aceptación inicial que no implique dolor alguno. Así que leer la quinta lía con la conciencia de no esperar hasta estar muriéndose para aceptar lo aprendido, para aceptar de que hay una realidad metafísica superior, es lo que nos permite tener acceso a eso. O sea, esa es la magia de esta porción de la Torá, o bueno, de este pedazo de la porción Jucat de la Torá. Ahora doy un dato rápido que me parece interesante para que se entienda, y es que el pueblo de Israel, en el momento de la plaga de las serpientes, ya se le había decretado un juicio necesario de una plaga que le iba a caer y que iba a matar a algunas personas. Pero ¿por qué serpientes? ¿Y por qué Moshe tenía que utilizar una serpiente de cobre pegada a la lanza? Y esto tiene que ver con que ellos estaban juzgando a Moshe, estaban criticándolo, hablando mal de él, y lo estaban haciendo desde una conciencia reptiliana, y la conciencia reptiliana es el bien y el mal. Veo las cosas como bueno, como malo, en vez de entender una conciencia superior en la cual todo es perfecto. Entonces, eso atrajo a las serpientes por afinidad de forma. Además, recordemos de que la serpiente nos recuerda al pecado inicial de Adán y Eva, en el cual la serpiente sedujo a Eva hablando mal de Dios, haciendo la shonará. Entonces, lo que nos dice es que ellos, por estar hablando mal, atrajeron serpientes. Y Moshe les puso la serpiente de cobre para que ellos la vieran y se curaran, como recordatorio de que la razón por la cual se enfermaron o les cayó encima esta plaga fue porque hablaron mal. Lo digo este dato interesante porque estamos en este momento en que se publica el episodio en mes de cáncer, y como su nombre lo dice, pues aquí es donde se gesta esa enfermedad cáncer. Y la enfermedad cáncer se da es porque la gente habla mal de los demás. Entonces lo dejo aquí como recordatorio para que no hablemos mal de los demás, porque podemos atraer un espíritu de impureza a nuestro cuerpo que ataca a nuestro cuerpo y eso genera después la enfermedad de cáncer. Aquí en este mes es donde se generan todos los cánceres, entonces ten mucho cuidado con el uso de tu lengua. Y pues como ya estamos en un nivel donde no necesitamos ni la acción ni la palabra, sino solo el pensamiento, entonces que desde el pensamiento no esté contaminado juzgando, criticando o hablando mal de las demás personas. Ese es simplemente un recordatorio importante que me gustaría hacer, sobre todo para las personas que están en el mes de cáncer. Si alguien escucha este episodio y no estamos en el mes de cáncer, igual tenerlo en cuenta, porque no hace falta esperar o estar en cáncer para que tú hablando mal de otra persona se te cree una enfermedad o que descienda sobre ti un espíritu de impureza. No hace falta estar en el mes de cáncer, solo que aquí se gestan los cánceres, por eso hay que ponerle mayor atención a esto. Ahora sí, esta quinta sección de esa porción, esa quinta lectura, está desde el capítulo 20 de Números, versículo 22, hasta el capítulo 21 de Números, versículo 9. Son 17 versículos. Y desde el versículo 4 del capítulo 21 hasta el versículo 9 es que aparece esta historia de la serpiente o de la plaga de las serpientes. Entonces, igual que en el anterior, lee la porción. Si tienes la posibilidad de verlo en letras hebreas, aunque no sepas hebreo, simplemente escanea las letras y hazlo con esa conciencia de activar la curación metafísica, activar ese poder metafísico sin necesidad de la acción física, pero con la conciencia de que no haya que esperar hasta estar en una situación de agonía y sufrimiento para poder activar este poder metafísico, sino que ya mismo, desde la armonía, desde la felicidad, pueda hacer efecto sobre ti. Y bueno, este era el episodio de hoy. Espero que quede muy claro de que tenemos acceso a ese mundo espiritual, metafísico, lleno de milagros, de magia divina, todo el tiempo, porque todo el tiempo está sucediendo. Que no lo veamos es distinto,
pero todo el tiempo vamos a estar percibiéndolo y entre mayor nivel de conciencia obtengamos, mayor claridad vamos a tener de la vida. Espero que logres ese nivel de conciencia superior por medio del estudio y por medio de la aplicación de los conceptos metafísicos, más no porque ya estés a punto de morirte o porque estés en un dolor extremo. Espero que no llegues a ese punto por medio del dolor extremo, sino por el crecimiento espiritual que llevas haciendo hasta este punto. Ya para irnos te quiero decir 3 cosas muy rápidas. La primera, si te interesa saber un poco más sobre el episodio de la roca, sobre los niveles espirituales o precisamente o en especial sobre ese nivel espiritual donde el trabajo espiritual se realiza únicamente desde el pensamiento, te invito a escuchar el episodio número 283 del poder de la palabra. Ya está muy anticuado, pásate al poder del pensamiento. Allí entramos más a fondo a que ese poder de la palabra o ese momento de la historia donde se necesitaba hacer la liturgia o el uso de palabras para hacer crecimiento espiritual ya no es tan efectivo y ahorita o en este momento lo más efectivo es el pensamiento. Entonces, si te interesa, episodio 283, te invito a buscarlo. Pasando a lo segundo, este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que sí saben y que sí perciben de que hay un mundo espiritual que no se ha revelado ante nosotros simplemente porque no tenemos la estatura espiritual suficiente y estamos construyendo esa estatura espiritual para poder ser capaces de verlo y eventualmente lo haremos sin necesidad de agonía y sufrimiento. Si tú sientes afinidad de forma con esto, porque deseas ver este mundo, deseas percibir las cosas maravillosas que están ocultas ante nuestros ojos y nuestros 5 sentidos, pero que están ahí, esta comunidad es para ti. Para pertenecer a ella, revisa en la descripción de este episodio que acabas de escuchar, hay 2 enlaces, uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando esta comunidad, en ambos te damos la bienvenida en caso que decidas entrar, o si para ti es más cómodo simplemente WhatsApp, pues ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, ahí está el canal. Ahí sí, como tú lo decidas, eres más que bienvenido o bienvenida. Pero si por alguna razón decides no hacer parte, por la razón que sea, es totalmente respetable. No vamos a hablar mal de ti, no vamos a desearte nada mal. Al contrario, muchas bendiciones para tu vida y gran agradecimiento por haber llegado hasta este punto. No me restaría más que decirte la tercera. Invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por decir, que la magia de este mundo se revele ante tus ojos. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.